Buenos días, arquitecta Verónica. Somos el grupo que se encargó de analizar lo que es la ciudad medieval, conformado por mi compañero Ayrton Nicolás, Marco, Gabriel, mi persona Luis Diego, mi compañero Roosevelt y mi compañero Alejandro. Sí, sí, con la siguiente. Bueno, voy a darle una pequeña introducción a lo que es la ciudad medieval. Para comenzar, este periodo comienza con la caída del Imperio Romano. ¿Y qué ocurre con esto? El Imperio Romano se caracterizaba por tener ciudades bastante enormes. Pero después de su propia caída, muchas cosas cambian y salen nuevos patrones que se van a explicar más adelante. Eso también incluye que cambia su organización social y su vida cotidiana. Adelante, José, adelante. Por ejemplo, como se puede ver en la siguiente diapositiva, se puede ver las últimas ciudades, o también conocidas como civitas de Roma, y se están poniendo aquí para un ejemplo de cómo eran las ciudades antes de cambiar a lo que es la ciudad medieval. Como se puede visualizar, en Roma existía todo tipo de monumentos que en las ciudades medievales van a desaparecer. Adelante. Por último, aquí vamos a poner una transición de lo que fue la antigua ciudad a la ciudad medieval. Y muchas cosas cambian. Entre ellas está la forma de la ciudad, porque más adelante se explicará a detalle qué forma siguieron ahora las ciudades medievales, su propia función, porque han dejado de ser herramientas de control social y han pasado a convertirse en espacios de comercio. Y por último, el trazado de la ciudad, ya que en culturas antiguas su trazado era de forma ortogonal, pero ahora empieza a ser de forma irregular, mostrando su evolución y su adaptación al terreno. Adelante, José. Bueno, ahora le paso la palabra a mi siguiente compañero para que exponga evolución. Bueno, yo expondré lo que vendría a ser la evolución. Básicamente, para poner un poquito en contexto, después de la caída del Imperio Romano, bueno, la mayoría de población se mudó de lo que vendría a ser las antiguas ciudades romanas y emigraron hacia lo que vendría a ser los campos y inició lo que vendría a ser el feudalismo. Y básicamente la economía pasó a ser de autoconsumo. Sin embargo, poco a poco fue recuperándose de la economía, por lo que iniciaron de vuelta a reconstruirse las nuevas ciudades. Pero estas empezaron a aparecer con de diferentes formas, por así decirlo. Tenemos, primeramente, lo que vendría a ser las ciudades de crecimiento, ciudades de crecimiento orgánicos, que básicamente son las primeras que salieron, que no tenían, por así decirlo, una forma muy organizada, y algunas surgieron básicamente de los restos romanos y otras empezaron a salir básicamente de manera espontánea. Primeramente, las ciudades de crecimiento orgánico se dividen en tres, que vendrían a ser ciudades de crecimiento, ciudades de origen romano, los burgos y los asentamientos aldeanos. Primeramente tendríamos lo que vendría a ser las ciudades de origen romano, que, bueno, ya no, hay algunas que ya no existen, o sea, se ha perdido básicamente la traza. Una de donde se puede notar todavía la traza vendría a ser este Ratisbona, Alemania, donde, bueno, se puede ver en el mapa que todavía mantiene algo de lo que vendría a ser la antigua traza romana, y se puede notar también un poco de lo que vendría a ser los restos de antigua muralla. Luego está lo que vendría a ser los burgos, que vendrían a ser ciudades que se encuentran alrededor de castillos, o sea, básicamente son bases militares que están rodeadas por un muro. Un ejemplo podría ser Ávila en España, donde se puede notar todavía lo que vendría a ser el muro, y también lo que vendría a ser la catedral, que está integrada a lo que vendría a ser todo lo que vendría a ser la ciudad. Sin embargo, todavía aquí se puede notar que todavía no hay una traza, por así decirlo, definida. Luego están lo que vendría a ser los asentamientos aldeanos, que estos surgieron más que nada, tenían una función más que nada agrícola. Y hay algunos que todavía se mantienen y hay otros que ya fueron abandonados. Un ejemplo podría ser Wycombe en Inglaterra, que es un ejemplo de lo que vendría a ser un asentamiento aldeano lineal, que actualmente todavía se mantiene y, bueno, es lineal debido a que está ordenado en torno a una carretera principal. Y en esta carretera principal conecta dos principales ciudades, la que vendría a ser Oxford y Londres. Luego están las ciudades nuevas, que estos ya son
por así decirlo, ya están ya más planeados, ya están más planeados, ya tienen una retícula, como se puede ver en este caso. Aquí hay dos tipos, lo que vendría a ser las bástides y las ciudades de nueva planta. Las bástides surgieron principalmente en lo que vendría a ser Francia, Inglaterra y Gales. Y estas ya están caracterizadas porque ya tienen una traza en específico y también ya están ordenadas en torno a lo que vendría a ser una plaza, como se puede notar acá en la imagen. Con la ciudad de Nueva Planta surge algo parecido. Sin embargo, hay una diferencia con lo que vendría a ser las ciudades de las Bástides. Las Bástides eran hechas básicamente para colonizar, en cambio las ciudades de Nueva Planta eran más que nada hechas para lo que vendría a ser el comercio. Y también hay una diferencia también muy clara, que es que las Bastillas eran más ortogonales y en cambio las ciudades de nueva planta eran un poco más orgánicas, pero ya tenían por decir, una traza y también eran alrededor de una plaza. Se puede notar todavía en lo que vendría a ser Nueva Brandenburgo en Alemania. A continuación pasamos a los patrones. Ya. Bajo todo este contexto el contexto histórico y la evolución de estas ciudades, identificamos como 7 patrones en estas ciudades medievales. Una de ellas es la ubicación defensiva, ya que esto a tener ventajas naturales para la defensa como colinas, islas o confluencia de ríos. Esta adaptación a terreno es la principal razón de su forma irregular y pintoresca, ya que se adaptaban a terreno en torno a que iban creciendo. Y además de la muralla, ya que además de objeto defensivo, también le servía como un tipo de peaje, ya que estas ciudades crecían en torno a un comercio. Y las trazadas de calles irregulares y orgánicas, muchas de estas tenían como una organización en torno a un centro católico, religioso o comercio o una plaza. Y el tamaño limitado es que generalmente estas ciudades eran pequeñas o medianas y su tamaño no era excesivo para no romper con la continuidad y que todo el entorno sea muy accesible para los ciudadanos. Continuando. Y como mencioné antes, el envolvimiento, el tejido humano se desarrolla y se envuelve alrededor de un edificio importante, ya sea un centro religioso, un centro político, un centro comercial y bajo la ciudad medieval como una comuna comercial e industrial, que ha habitado dentro de un recinto fortificado, gozando de una ley y una administración. Y a medida que estas ciudades iban creciendo, se construyeron los arrabales, que eran, debido a su tamaño ilimitado, estos arrabales ampliaban la ciudad y generalmente se construía o casi siempre un segundo muro para proteger esta nueva ciudad. Continuando. Y como menciona mi compañero, había trazas urbanas compuestas, debido a que por el paso del tiempo, estas ciudades medievales trataron de conseguir una traza regular y racional, como por ejemplo la Villarreal, la Larinde o la en Encuadre. Y en el caso más famoso son las Bastidas francesas, como puede ser la Villanueva o la Flin. Continuando. Ya continuando con los ejemplos, hablaremos primero de Toledo. Primero que todo, hablar de su historia, que pasó de ser un enclave romano a una ciudad medieval en su totalidad, ya que tiene un origen romano en Toletum, ya que fue una ciudad fortificada y un nodo de comunicaciones de la Hispania romana. Luego pasó a ser una capital visigoda del siglo VI al siglo VIII. Fue una sede política y religiosa del reino visigodo, y del periodo islámico fue de 714 a 1085, ya que fue un importante centro cultural y un comercial andalusí. Luego en 1085 pasó la reconquista cristiana y surgió la incorporación del reino de Castilla. Luego, en el esplendor medieval,
se consolidó como la capital eclesiástica y como foco de artesanía y comercio. En sí, Toledo se ubica en el centro de España, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, a unos 70 kilómetros del sur de Madrid, capital de España. Y la ciudad se alza sobre una colina rodeada, casi rodeada por completo por el río Tajo, lo que brinda un entorno defensivo natural. En la parte baja se puede ver la vista de Toledo desde España, luego la vista total de Toledo y el mapa de Toledo, con coordenadas 39.86 grados al norte y 4.03 grados al este. Pasamos a la siguiente. Los patrones encontrados en Toledo fueron 4. La ubicación defensiva que tenía, el recinto amurallado, el trazado orgánico y el centro envolvente. Como ubicación defensiva, ya lo dije anteriormente, estaba sobre una colina y estaba rodeado por el río Tajo. Luego, como recinto amurallado, era porque tenía murallas reforzadas y ya que fue de origen romano y bueno, fue refortificada por la época islámica y cristiana. Luego, sobre el trazado orgánico, esto es debido a que tiene calles estrechas y sinuosas adaptadas a la topografía, con varios barrios diferenciados, como el judío, el musulmán y el cristiano. Luego fue como un centro envolvente, ya que en el centro estaba la Catedral Primada Alcázar y la Plaza de Zocodover, que concentraban el poder religioso, militar y comercial. Y ya, pasamos a la siguiente. Continuando con la exposición, hablaremos de Lübeck en Alemania. En este caso, esta fue una zona que fue fundada en 1143 por el conde Adolfo II. En este caso, estamos hablando de una traza, un burga, en relación en que los vikingos en un momento empezaron a atacar toda esta ciudadela y tenían los problemas y tenían que generar fortificaciones, pero en este caso no era necesario según la teoría. Ellos lo que utilizaron fue un río que se encuentra ahí rodeándolo en su interior, que delimitaba y no permitía el paso de los vikingos, y también lo utilizaron como método de comercio, en este caso por un comercio de vía naval. Una cosa interesante también de Lübeck es que es patrimonio patrimonio por la UNESCO, donde la ciudad sigue manteniéndose en su forma, sigue siendo similar a la antigüedad. Y pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, la ciudad de Brujas. La ciudad de Brujas se encuentra en Bélgica, cerca del mar, que también llega a tener una similitud respecto a la de Lübeck. Pero en este caso, en esta tenemos un desarrollo más feudal, se va a notar en la siguiente diapositiva. También tiene una defensa respecto por un río que lo rodea, y podemos pasar a la siguiente diapositiva. Y bueno, en este caso hablaría de que es una ciudad feudal, más que nada por cómo se dividía. En este caso ahí se puede ver el plano de la ciudad, como antes todo en sí el centro era una plaza. También ellos comerciaban lo que era lana y productos textiles. Y en su alrededor se notaba anteriormente un campo, que luego cuando fue creciendo la ciudad se volvió una ciudad burga también, más que nada por la subdivisión que se da, como se nota en la otra imagen, que la parte amarilla representarían los muros que rodean toda la ciudad. Y bueno, pasando a las siguientes diapositivas. Continuando con los ejemplos, tenemos la ciudad de Florencia, ubicada en la región de Toscana, en Italia, la cual es una de las ciudades más importantes y referentes de la época, que fue fundada en la época romana, pero alcanzando su máximo esplendor entre los siglos XIV y XVI. La ciudad medieval de Florencia se asentaba sobre el trazado romano original. Sin embargo, a lo largo de la época medieval, este esquema fue cambiando y perdiendo la clásica trama ortogonal de la antigua Roma.
La ciudad sigue ciertos patrones que son característicos de la ciudad medieval, por ejemplo, la presencia de una gran muralla, la presencia de barrios y plazas, y a diferencia de otras ciudades medievales, utilizaba el río no solo como un elemento defensivo, sino también como un elemento de comercio. Siguiente, por favor. Viendo los patrones que sigue la ciudad de Florencia, tenemos el patrón de comercio, ya que por su ubicación cercana al río se desarrolla un comercio en relación a este, y cercano a las plazas principales también se desarrolla un punto importante de comercio. Después tenemos lo que es la muralla, ya que este es un punto muy importante para la gran mayoría de ciudades medievales, ya que tenía una gran muralla que la recubría para evitar invasiones. Después tenemos la ubicación estratégica, ya que al estar atravesada por un río, esto le daba cierta ventaja frente a las invasiones, y también generaba que las calles se adapten a la topografía. Después tenemos lo que es el tamaño limitado, ya que después de la caída del Imperio Romano, esta ciudad se reduce en tamaño relativamente, lo cual genera que también al tener esta muralla evita que se expanda a un mayor tamaño. En cuanto al envolvente, tenemos que esta ciudad se desarrolla alrededor de plazas importantes como el mercado de Beccio. En cuanto al trazado de calles irregular, esta calle tiene un trazado orgánico con calles estrechas y sinuosas que se adaptan a la topografía. Como podemos ver en la imagen, tenemos una gran muralla que rodea toda la ciudad con puntos importantes que serían las plazas y las basílicas. Siguiente, por favor. Otro ejemplo sería la ciudad de Carcassonne en Francia, ubicada en el departamento de Aude, en el distrito de Carcassonne. La ciudad está construida sobre una colina en la orilla derecha del río Aude. Hacia el año 800 a.C., la ciudad emplazada en una colina se convirtió en un importante centro de intercambio comercial. Desde la época prerromana han existido fortificaciones en la colina que ocupó Carcassonne. Tiene dos líneas de murallas concéntricas con más de 50 torres, fosos y puertas de acceso. Sus calles son estrechas y orgánicas sin un orden geométrico, respondiendo a un crecimiento espontáneo. Estaba diseñada para resistir está diseñada de esta forma para resistir asedios largos. El espacio central lo ocupan la Basílica de San Nazaré y la plaza adyacente, que funcionaban como núcleo religioso y social. Siguiente, por favor. En cuanto a los patrones encontrados en esta ciudad, tenemos el patrón de ubicación defensiva, ya que, como expliqué, está ubicado sobre una colina y esto evitaba las invasiones. Tenemos después lo que es el trazado irregular, ya que esta calle seguía una trama orgánica con calles estrechas y sinuosas que se adaptaban al desarrollo y al crecimiento continuo de la ciudad. Después tenemos lo que es el recinto amurallado, ya que esta ciudad tiene un sistema de dobles murallas y una pequeña muralla ubicada en la zona central, que es el Château Comtal, que es el castillo del condado. Un tamaño limitado, ya que la ciudad de Carcassonne tenía un pequeño tamaño y al tener grandes murallas evitaba su expansión en otras zonas. Después tenemos lo que es el envolvimiento, ya que la ciudad se desarrolló alrededor de la Basílica de Saint-Nazaire y su plaza adyacente. Y también otro punto importante de esta ciudad es el ya mencionado Château Comtal, que es el castillo del condado. Después tenemos los arrabales, ya que cuando esta ciudad creció, se desarrollaron nuevas zonas fuera de las murallas, donde se ubicaban las viviendas de artesanos y algunos pequeños comerciantes. Pero estas zonas, al no tener la muralla, estaban más protegidas. Siguiente, por favor. Después, siguiendo con un ejemplo más actual, tenemos lo que es la ciudad de Cartagena de Indias, en Colombia. La ciudad de Cartagena se encuentra en la costa norte de Colombia, a orillas del Mar del Caribe, y está ubicada en el departamento de Bolívar sobre una bahía natural que la conecta directamente con el Océano Atlántico a través del Mar del Caribe. Fue fundada por Pedro de Heredia y la ciudad siguió en parte el modelo reticular propio de las leyes indias, pero en la práctica su trazado se adaptó a la topografía costera y a las necesidades defensivas de la ciudad. La ciudad medieval se originó en la costa, teniendo en el mar como un punto estratégico en su formación como ciudad. Siguiente, por favor. Siguiendo los patrones encontrados en esta ciudad, podemos ver primero lo que es el comercio, ya que esta ciudad, al estar ubicada cerca a la orilla del Mar Caribe, era un gran punto de comercio en esa época.
Y después tenemos lo que es la ubicación estratégica, ya que por lo mismo de estar ubicado cercano de un mar y tener una gran muralla, esta se podía defender de los ataques piratas de la época. Tenemos un trazado irregular que, como podemos ver, es un trazado orgánico, no tan ortogonal como en la época romana, que se desarrollaba en cuanto al desarrollo de la ciudad sin seguir un orden específico. Después tenemos lo que es el tamaño limitado, ya que como en los anteriores casos, al ser una ciudad amurallada, no podía expandirse tan libremente como en las ciudades más antiguas. En cuanto al envolvimiento, tenemos que esta ciudad se desarrolla en torno a un punto central que vendría a ser la plaza del actual Parque Centenario. Y como esta ciudad también nos sirve de un ejemplo de trazado urbano compuesto, ya que como podemos ver no es simplemente un trazado tan orgánico como los anteriores, sino que sigue un cierto sentido, pero que aún así se daba en torno al desarrollo de la ciudad, que sería un buen ejemplo del trazo urbano tipo C. Siguiente, por favor. Ok. Prosiguiendo con los patrones, hemos realizado como un estudio de cómo se ven estos patrones en Arequipa, debido a que, digamos, Arequipa y la idea medieval no son de similares tiempos, pero se puede identificar algunos patrones, como por ejemplo el movimiento alrededor de una plaza. Como en este caso, la plaza servía como un centro religioso, un centro comercial de actividades. Además de que a partir de esta plaza se le marca un trazo alrededor de esta, igual que una bástida. En este caso, la bástida la rinde la B. Y como acá se puede observar, esta es la bástida la rinde en Francia y su composición es cuadricular y recta y líneas paralelas, al igual similar al de Arequipa. O en otros casos sería una traza urbana orgánica, como se puede ver en en, de- en la plaza de Lorenzo. Como pueden observar, a partir de esa plaza de Lorenzo se, se reparte a partir y genera como estas calles sinuosas donde están ubicadas las casas, por así decirlo. Y ya sería todo.